buenos días. Nos encontramos en una nueva edición de UNCA Online Arandúpote. Queremos agradecer a toda la audiencia que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales del Facebook por estar acompañándonos en este frío clima, en este día muy frío del 19 de julio. Creo que estamos en la época del frío que no es muy frecuente en Paraguay. También queremos agradecer la presencia del universitario Luis David Rodas, alumno o estudiante de la carrera de Economía del último año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Caaguazú. Muy buenos días, Luis David. Muy buen día, profe William, a vos y a toda la amable audiencia de este medio. También tenemos la presencia de un graduado de la Facultad de Economía, ya docente, economista, Marcos Rodríguez, que fue también becario del programa Erasmus Mundo. Muy buenos días, Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, profe, gracias por la invitación. Un placer siempre estar en los eventos organizados por la universidad. Muy buenos días a toda la audiencia que nos ve, que nos oye. Bien, perfecto. Gracias, Marcos. Importante destacar en este contexto que vamos a estar conversando hoy sobre la internacionalización de las universidades. Comentándole a las personas de que en Paraguay existen actualmente 9 universidades de administración pública que son pagados por el Estado, que son administrados prácticamente por funcionarios del Estado, y 46 universidades de administración privada, ya que todas las universidades son para todo el público, ¿verdad? Y en ese contexto, por lo menos las universidades públicas y también las privadas tienen acciones a nivel internacional. Por ejemplo, se realizan convenios, se realizan acuerdos, carta de compromiso para estar trabajando de manera conjunta con otras instituciones, prácticamente de todo el mundo, y con redes de cooperación internacional. Por ejemplo, la Universidad Nacional del Caaguazú, ya que como su nombre lo dice, el término universidad quiere decir la universalidad de conocimiento en varios ámbitos. Y como bien sabemos, existen otras universidades en otros países con diferentes características y con áreas multidisciplinares que transversalizan el conocimiento. Entonces, es importante prepararle al estudiante para que pueda enfrentar los retos académicos, los retos profesionales en todo el mundo y en las diferentes áreas. Y no solamente al estudiante, sino también al docente, sino también al funcionario de la universidad que se vaya preparando en ese contexto. En ese mismo contexto podemos decir de que la Universidad Nacional de Caaguazú se relaciona con universidades, por ejemplo, del Brasil. Tenemos con la Federal de Santa Catarina, tenemos acuerdos con la Universidad Tecnológica Federal de Paraná, en donde esta universidad forma ingenieros en todos los ámbitos, en todas las áreas, en el área de, por ejemplo, de gastronomía, ingenieros en el área de electricidad, ingenieros en el área de electrónica, de informática, y otras universidades como la de UNESPAR, como la de Maringá, en donde la Universidad Nacional del Caaguazú tiene redes de cooperación. También en Argentina tenemos lo más cercano, ¿verdad?
relacionamiento de la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, tiene cooperación escrita con la Universidad Nacional de Económicas, se llama así, de Mar del Plata, con la UTN, que es la Tecnológica Nacional. Hubieron alumnos, hubieron estudiantes de la UNCA, tanto de ingeniería como de economía, que fueron a realizar pasantías cortas de una semana, por ejemplo, en Mendoza, en donde está el Centro Regional Experimental Los Reyunos. O sea, de esta manera uno va internacionalizándose, y generalmente esas pasantías lo realizamos tanto como con los funcionarios como con los directivos, ¿verdad? La idea es siempre compartir conocimientos. El conocimiento va cambiando constantemente, el conocimiento tiene nuevas aristas, la investigación va formando nuevas aristas. Nosotros podemos verlo, podemos hacer una comparación analógica exclusivamente con el tema de la informática, ¿verdad? Con el tema de los hardware que van cambiando, son más chicos, más pequeños, los smartphones tienen diferentes capacidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que se descubre una cuestión, por ejemplo, no es que se descubre un teléfono nuevo, pero sí va migrando, va cambiando, se va desarrollando, la memoria es más amplia, las cámaras de los teléfonos son mejores, más nítidos, con más píxeles. Entonces el conocimiento siempre se va cambiando, se va desarrollando, y a eso se le llama investigación científica. La ciencia hace que ese teléfono tenga más capacidad. Si tenía lugar para anotar 100 contactos, hoy tiene para 500, para 1000, para 2000 contactos, y se puede meter una tarjeta en donde entran muchas más cosas. Entonces a eso nos referimos, y para que ello pueda ocurrir dentro del contexto de la globalización, las universidades deben relacionarse con otras universidades. Ocurre lo mismo con los docentes, ¿verdad? Ocurre lo mismo con la ciencia. Por ejemplo, la metodología de la investigación va a ir cambiando siempre, las ciencias van a ir mejorando. Los informes de investigación van a ir completándose, van a ir desarrollándose. O sea, la ciencia, el conocimiento, la verdad, no es una cuestión así firmemente dogmática, sino que existe un cambio constante en ello. Una de las cuestiones de la internacionalización es la movilidad, del cual nosotros hoy vamos a estar conversando muy ampliamente. Espero que la gente que escucha, tanto estudiantes, padres, amigos, hermanos, primos, puedan comentarle a sus conocidos sobre lo que es la movilidad estudiantil y docente. En la Universidad Nacional del Caguazú existe llamémosle una meta, un plan estratégico y operativo sobre lo que es la movilidad estudiantil y el docente. Nada más que por la pandemia que inició a inicios del 2019, se fue trancando, se fue quedando un poco en el tema de ir físicamente a otras universidades. Sin embargo, como bien sabemos, el tema de las vacunas se está volviendo efectivo, y yo creo que en poco tiempo vamos a ir realizando, y hay lugares que ya se van realizando nuevamente la movilidad estudiantil. Luego también tuvimos movilidades en Europa, específicamente Marcos nos va a estar hablando de eso. Creo que estuvo en Eslovenia. Entonces Marcos, ya entrando dentro del curso de este programa, quisiera preguntarte tu experiencia, cómo fue la experiencia y a través de qué medio has realizado la movilidad a Eslovenia. Sí, ya narrar un poco lo que fue el proceso.
cómo fue el inicio, cómo fue después la ida y en general cómo fue la experiencia de mi vida ya, ¿verdad? El programa de movilidad por el que pude ir, por el que fui becado, era el programa Erasmus Mundus Sudue, que era un consorcio de universidades financiado por la Unión Europea, ¿verdad? Entonces está en lo que es la beca Erasmus Mundus, que es más o menos el gran paraguas donde hay distintas acciones, y una de esas acciones era la Sudue. Para aplicar a eso, recuerdo que estaba desde la facultad misma de Ciencia Económica me comentaron, bueno, está este programa de becas, esta es la dirección, si querés revisar, si estás interesado. Entonces fui revisando detalles del programa. Había 7 universidades europeas en Portugal, España, Francia, Irlanda, Eslovenia, Polonia, Alemania. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Y cada uno tenía sus distintas áreas, ¿verdad? Y las áreas de ciencias económicas, yo en ese momento estaba en el tercer año de la carrera de economía. Y hoy estaba en lo que era esa área específica mía, era la Universidad de Salamanca en España y la Económica Faculteta en Eslovenia, ¿verdad? Entonces, viendo los programas, bueno, ya voy a aplicar ahí, ¿verdad? El proceso fue online, ya en esa época, en el 2016, en marzo del 2016. Entonces, era crear un perfil en la página web. Y una vez que creabas tu perfil, que era único, vos tenías una serie de documentos que tenías que ir alzando. Vos preparabas tu documento y ibas alzando. Pasaporte, cédula de identidad, registro académico, antecedentes, etc. Todos esos documentos. Y una vez que completabas esa solicitud, o sea, toda esa lista de documentos, vos cerrabas tu solicitud. Una vez que tenías todo, tenías que cerrar y se enviaba y pasaba a análisis. Una vez que terminaba el análisis, en junio, si no estoy mal transbordado, en junio se lanzó desde el programa, lanzaron una lista de quienes estaban preseleccionados para la movilidad. Fueron 3 personas de la UNCA. Sí, 3. Luis Cáceres y Mara. Luis Cáceres y Mara, los dos son de la Facultad de Producción, y mi persona, que es de Ciencia Económica. Hay que destacar, profe, que estuvo gente de toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica estuvo presentando y 3 de la universidad pudimos ir ese año. Cada uno ya fue en distintas fechas. Mara fue a Italia, no recuerdo nomás el nombre de su universidad. Luis fue a Portugal. Creo que le fue a la Católica, Luis, de Portugal. Sí, en la Católica de Oporto, si no estoy equivocado. Ya. ¿Y qué más puedes contarnos de tu experiencia dentro del programa? Dentro del programa, en ese sentido yo siempre digo, ¿verdad? Fue una aventura. Porque desde el día 1 no solo todo el trámite que se hizo acá. El ir al aeropuerto, a veces fue la primera vez que salí del país, así, en vuelo. Llegué a Brasil después de esa espera larga para agarrar el vuelo a Francia. Fue todo... San Pablo. Desde San Pablo Garulos a Francia. Llegué y recuerdo luego que revisando mi itinerario, era un periodo muy corto que tenía para agarrar el vuelo desde Francia a Ljubljana, de París hasta Ljubljana, en el Charles de Gaulle. En ese interim, primero estoy perdido, desorientado por el Charles de Gaulle, es gigantesco. Segundo, estoy cansado, pues eran 14 o 17 horas de vuelo. Estaba medio desorientado, cambio de zona horaria, cambio de clima. Salí en primavera y fui llegando en otoño, ya por cruzar el Ecuador. Y llegando así está un señor de edad que está más o menos igual de desorientado que yo, y digo, no le puedo dejar. Estábamos yendo a la misma ciudad, los dos estábamos yendo a Ljubljana. Y pierdo el vuelo,
porque justamente en esa época hubo unos ataques, entonces había mucha seguridad y era muy lento el tránsito. Y pierdo el vuelo, los dos perdimos el vuelo y nos quedamos hablando, ¿verdad? Resulta ser que era un descendiente esloveno de nacionalidad estadounidense y estaba visitando para conocer su origen. Y desde ese punto luego ya fue una aventura porque estábamos dos personas perdidas varadas en el Charles de Gaulle tratando de ver cómo podíamos hacer para llegar. Por suerte obviamente no nos reacomodaron en un vuelo más tardío. Fui llegando. Tenía que llegar hacia el mediodía, fui llegando que ya casi a la noche a la ciudad. Agarré un GoTip, un servicio de transporte local. Llegué a mi apartamento, llegué un fin de semana, ¿verdad? Era explorar la ciudad. La primera noche salí así, tipo 2 cuadras, tipo un gatito que mira, así. Está ahí todo, qué es lo que pasa todo acá, ¿verdad? Y después ya fui explorando ya la ciudad. ¿Son seguras las ciudades? Impresionantemente seguras. Podés caminar con una tranquilidad. Un hobby que agarré allá era irme al cine los viernes. Pero siempre me iba a la última función porque tenía clases hasta tarde. Y yo caminaba desde mi apartamento hasta el cine. Eran 3,5 kilómetros. Hacía la caminata porque quería caminar, me gustaba caminar. Me iba a la función nocturna, salía a las 2, las 3 de la mañana del cine y volvía a pie tranquilamente a mi apartamento. Era la paz y la tranquilidad que había en la ciudad era impresionante. Recuerdo que hubo un incidente nomás que fue que asaltaron un súper en Año Nuevo y fue más o menos un escándalo porque eso no solía pasar. Me quedé así, oh sí, escándalo, totalmente escandaloso. ¿El idioma, Marcos? El idioma era el esloveno, ¿verdad? Un idioma nativo propio de la gente y era una lengua eslava, ¿verdad? Entonces bastante complicado, pero la gran mayoría de la población habla o inglés o español o alemán. Son muy fanáticos de lo que es aprender distintas lenguas, les gusta, son muy multiculturales. Y la mayor parte de la población habla inglés, entonces me estuve manejando con el inglés. Inclusive el programa de la facultad, todos los documentos, casi todos los documentos que me daban, todos estaban en inglés. Entonces me estuve manejando ahí como segunda lengua allí. ¿El nombre de la facultad? ¿De la universidad? Es la Universitat de Ljubljana, que sería la Universidad de Ljubljana. Es la universidad más antigua del país. Tiene creo que tiene más de 100 años ya establecido y es la más importante en el país. Ahora hay más universidades, pero sigue siendo la más importante esa. Excelente. También, Luis, estuviste en la movilidad en la Universidad Nacional de Formosa, ¿verdad? Con quien tenemos este convenio de cooperación. Ya estuvo anteriormente en la Universidad Nacional de Formosa Richard Gallardo Gallinar, que Sí. fue también alumno de la FC, si mal no recuerdo, ¿verdad? Así es, profe. Richard es mi compañero. Ah, tu compañero. Mi compañero. Qué bueno. Y también estuvo un docente de economía impartiendo clases en la UNAF. Creo que se llamaba Luis, pero no me acuerdo el apellido, ¿verdad? No me acuerdo el nombre. Sin embargo, creo que yo fui uno de los que hice las gestiones también. ¿Sí podés contarnos tu experiencia un poco, Luis? Sí, profe. Yo formé parte del programa de becas de intercambio de la UNAF, que es la Universidad Nacional de Formosa. Apliqué para la Facultad de Administración, Economía y Negocios, que es la unidad de estudios económicos que existe en esa universidad. En un panorama normal hasta ese entonces, ¿verdad? Yo fui a Argentina el 7 de marzo, justo antes de que empiece todo el desastre ocasionado por la pandemia. Justamente en mi primera semana de clases ya se decreta la cuarentena total en Argentina, que corrió más o menos desde el 11 de marzo. Nadie ni podía salir a la calle, ¿verdad? No, era totalmente distinto. No podías salir a la calle. Si salías a comprar algo, comprar comida, pan, lo que sea, tenías que justificar. Habían policías por todos lados, recorriendo, hasta a pie recorrían los policías, entraban a los barrios. Era muy estricto el control. Entonces justamente yo
vivía en el campus de la universidad. Ahí tienen una residencia muy bonita, una residencia muy grande donde estaba conviviendo con un alumno también que venía del Paraguay. Era la Universidad Nacional de Itapúa. Él estaba estudiando agronomía. Y nosotros no podíamos, por ejemplo, salir a caminar por el patio, porque la gente llamaba y la gente preguntaba qué hacía alguien caminando ahí, ¿verdad? Entonces, el control en sí era muy estricto, muy estricto. La experiencia mía fue muy buena a pesar de todo. Yo también había llegado en un fin de semana. Ese fin de semana pude salir a recorrer. El lunes empezamos las clases, la gente es muy amable, me atendieron bien. Teníamos clases en diferentes horarios, había días que teníamos clases de mañana, de tarde y de noche. Una universidad muy grande. Creo que no recuerdo bien su año de fundación, pero ya es una universidad muy antigua. Sí, muy grande. Es importante destacar que el convenio con Formosa es a través de Psicosur. Sí, el Psicosur es una red de universidades de centro en donde se encuentra la Universidad Nacional de Caguazú y otras universidades de 4 o 5 países, ¿verdad? Claro. La movilidad es diferente. El que fue el de donde fue Marcos fuimos partner de la Universidad Nacional de Concepción y fuimos a un proyecto que generalmente no se abre mucho, que es la Unión Europea, ¿verdad? Como dice él, toda Latinoamérica. Ahora creo que se están abriendo nuevamente las puertas. Y la movilidad de ellos fue pagado. El de ustedes no. El de ustedes fueron, y lo que la universidad nos ofrecía era el lugar donde se quedan, ¿verdad? Sí, el lugar, y te daban un pequeño incentivo económico, ¿verdad? Que no servía de tanto, no era mucho, digamos, pero sí, ayudaba. ¿Y tu experiencia, Luis? El lugar, Formosa es muy lindo lugar, yo fui ya varias veces. Muy lindo, el centro muy lindo, es muy seguro. Una universidad muy interesante. Sí, una universidad muy grande. A mí me sorprendió, la verdad, encontrar esa infraestructura, el campus que era enorme, las facultades juntas, tenían su centro de deporte, había cancha de fútbol, de tenis, mucho de polideportivos también, ¿verdad? Era muy grande el lugar. Y la ciudad es muy linda, muy tranquila, digamos, por la parte céntrica más o menos. Hay gente que camina toda hora, es muy seguro en ese sentido. Obviamente que estando en Latinoamérica hay que es diferente. Cuidarse, hay que mirar siempre a los costados, pero en cuanto a mi experiencia, en cuanto a lo que yo pasé, la gente muy amable, un lugar muy bueno para visitar. Justamente yo lo que pude disfrutar fue poco, ya que tuve una semana más o menos de libertad, después ya vino la pandemia. Sí, pero no pudiste salir, nada, me acuerdo. No te podíamos traer porque no se podía salir. No se podía salir. Yo para volver tuve que venir con el representante del consulado. Sí. Éramos los únicos que estábamos pasando la carretera, y igual así te controlaban, ¿verdad? Y te preguntaban qué hacías, a dónde ibas, si tenías permiso. Y fue toda una odisea. Más o menos lo que yo tardo en volver son 2 meses, ¿verdad? 2 meses lo que estuvimos así atrapados. Pero no daban clases, no daban clases. Claro, las clases eran online. Ellos por suerte estaban preparados, ya tenían un sistema, ya tenían un protocolo ya para eso. Sí, ya tenían una plataforma exclusiva de la universidad en donde vos, ya teniendo clases presenciales, te inscribías ahí, te enviaban los PDF, los trabajos, vos obviamente los presentabas de manera presencial, pero ya tenían cierta afinidad con el uso de la tecnología. Entonces para ellos acostumbrarse a eso no fue un gran impedimento, ¿verdad? Justamente recuerdo que la plataforma para dar clases sí tenía un poco de problema, entonces usábamos la plataforma Zoom,
pero de ahí a que les costó y eso no, ¿verdad? Se decreta la cuarentena, creo que fue un jueves 11 de marzo, y nosotros el lunes ya estábamos teniendo clase online, ¿verdad? Fue muy rápido La transición. el cambio, claro. Bien, perfecto. Entonces, ese proyecto fue por el Psicosur, por la zona de integración centro-sur de América Latina Así es. y el Caribe, en donde nosotros somos participantes muy asiduos. Importante destacar una cuestión. El tema de Argentina. La gente dice, no, Argentina pendejo, dicen. Argentina está mucho más avanzado que Paraguay. Muchísimo más. No es que en el campo educativo, por ejemplo, nosotros tenemos una gran diferencia que irte de paseo por Clorinda o quedarte por Argentina a trabajar, ¿verdad? En educación en Argentina es importante resaltar que se invirtió muchísimo. Siempre yo hago una comparación económica de la cantidad de habitantes y la gente dice, ¿y qué tiene que ver que tenga más habitantes? Y tiene mucho que ver económicamente. Y voy a hacer así una comparación analógica muy vulgar, ¿verdad? Si vos vas a preparar cuchara para los paraguayos, ¿cuántas cucharas vas a preparar? Vas a preparar 6 millones de cucharas, porque estamos entre 6 y 7 millones. Y vas a vender esa cuchara a 1000 guaraníes y te va a salir 7 millones de guaraníes, 6 a 7 millones de guaraníes. Pero si vos vas a hacer cuchara para Argentina, vas a hacer 45 millones. Por 1000 guaraníes son 45 millones, son muchísimo más, ¿verdad? Es una comparación muy vulgar, muy simple, muy sencilla para que se pueda entender. Cuando hay más capital, más habitantes, hay más capital, más inversión. Y Argentina invirtió muchísimo en el tema de educación. Nosotros, por ejemplo, en Paraguay se invierte muy poco. Del Producto Interno Bruto se tiene que invertir el 7%, dice la Ley 4995 del 2013. Sin embargo, se invierte entre el 3,6% de toda la educación. Entonces, es muy chico, es muy poco. Otra cuestión. Nosotros, por ejemplo, no podemos investigar sobre las vacunas. Podemos hacer así investigaciones sociales, efectos psicológicos y qué sé yo. No podemos hacer. La Argentina está haciendo la vacuna. Sí. Está emulando con certificación, ¿verdad? Sí. En Paraguay no se arman vehículos. O sea, se arman vehículos, pero no tenemos ninguna licencia de Volvo, no tenemos ninguna licencia de Toyota. O sea, en otros países sí hay. Y llámenle ABC, causa. Pero cuando alguien te está ganando la carrera es porque es más rápido, ¿verdad? La última universidad en donde nos fuimos, bueno, no la última, en una de las universidades donde nos fuimos en Resistencia, que es una ciudad pequeña, es una ciudad sin mucha inversión, había 19 canales. 19 canales de televisión tenía la universidad. Para que tenga nomás la gente una idea y cambie esa es su mentalidad de que no, Argentina pendejo, pero nosotros no vamos a caminar en Clorinda, ¿verdad? El estadio de básquet solamente el estadio de básquet tenía un costo de $1 millón, solamente el estadio de básquet, y los lugares, las canastas y eso eran mecánicas donde se movían, ¿verdad? Ellos tenían, por ejemplo, nosotros fuimos con los directivos, fue una reunión justamente del Circosur, con la gente de Chile, Bolivia, y el comedor para estudiantes era excelente, con toda su cocina, higiene, limpieza. O sea, estamos años luz de los argentinos, a quienes a veces tanto no le queremos. Yo no es que le quiera demasiado a los argentinos, ¿verdad? Pero quiero nomás significarle a la audiencia que no conoce que estamos años luz de ellos, en educación, solamente en educación. Otra cosa que me impresionó también del manejo académico allá es la planificación. Ellos planifican por áreas, por ejemplo, de esta parte del país, solamente hay, por ejemplo, universidades de Derecho o universidades de Economía. Y para vos poder estudiar otra cosa, arquitectura, ingeniería o lo que fuese, vos tenés que ir a otro lugar. En una zona puede haber una facultad de ciencias médicas y a tantos kilómetros recién puede haber otra.
justamente lo que hacen ellos es fomentar ahí la competencia, ¿verdad? Hay mucha gente para que quiere estudiar algo y justamente esa facultad está repleta por eso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la facultad nosotros, en la facultad de economía, había mucha gente, muchos estudiantes en los primeros años que se iban a probar, ¿verdad? Porque era la universidad que le quedaba cerca a la gran mayoría. Todas las ciudades alrededor no tenían facultad de economía y tenían que emigrar a Formosa, ¿verdad? Entonces, planificaban ellos, o si querías estudiar arquitectura tenías que irte a otro lugar, no había, cada ciudad no tenía su facultad de economía o cada ciudad no tenía su facultad de arquitectura. Y justamente lo que ellos hacían era de ese lado fomentar mucho la competencia, ¿verdad? Había gente de muchos lugares que se iba justamente con el objetivo de estudiar y de ser profesional, ¿verdad? Y ese es el ordenamiento, Luis. Geopolíticamente se abren las carreras. En algún momento, yo me acuerdo cuando estuve en otra universidad, se planteó eso en Paraguay. Abrir para que la universidad tenga especialidades, para que no sea una universidad todóloga en el sentido palaoña y no se especializa en nada. Y el resultado es lo mismo, porque en algún momento, y hay que decirlo, la educación fue un negocio o es un negocio, Claro. y en ciertos aspectos sigue siendo un negocio. Entonces, cuando se iban a poner las reglas, se enojaron todos, y la mayoría de los dueños de las universidades privadas, por ejemplo, se disgustaron, terminó de balde otra vez esa cuestión, ¿verdad? Como sabemos, como decimos, nosotros en Paraguay, entonces no se sabe de mucho de lo que se habla, pero es una cuestión geopolítica que en algún momento podría ser interesante, ¿verdad? Entonces el ordenamiento de las áreas de conocimiento, ¿verdad? Por decirte, la UTN, la Universidad Nacional Tecnológica de Argentina, que tiene más de 100.000 alumnos, que calculan, mira, nosotros tenemos 5.000 alumnos, ellos tienen más de 100.000 alumnos en Argentina, y hay una sola universidad de ingeniería que tiene toda la ingeniería, y ellos son una universidad bastante grande, ¿verdad? Nosotros estuvimos en su campo experimental y tienen un campo experimental en San Rafael, Mendoza, en donde no hay agua, no existe, y el agua está detrás, más o menos está detrás de la cordillera de los Andes, y el agua es el deshielo, o sea, Deshielo. El deshielo de los glaciares de la cima. Exactamente. Entonces, esa agua ellos procesan, empujan a las casas y se usa eso, ¿verdad? Vos te lavas la cara, mojas tu cabello y se queda todo duro, ¿verdad? El agua del deshielo. Sí, yo estuve ahí, conozco lo que es. O sea, lo que resalto es la tecnología. Nuestro Itaipú pequeño tienen ahí en un agua del cielo y reutilizan esa agua, ¿verdad? Y para más hacen electricidad utilizando esa agua, porque la ciudad no tiene agua, hacen electricidad de esa agua. O sea, un campo experimental muy interesante, ¿verdad? Algo Sí. también en cuenta para el tema del hacer ubicación geopolítica de carreras es, si vas a hacer ese tipo de ordenamiento, entonces vas a tener mucha más movilidad entre ciudades de los alumnos. Y acá, por ejemplo, no tenemos esa capacidad. Tenemos ahora, después de cuántos años, una residencia universitaria. Y la gente no sé qué, es lejos, te dicen. Es lejos, te dicen, claro. No está ni a 5 kilómetros, en Eslovenia, por ejemplo, cada facultad tenía su propia residencia. En mi caso, cuando yo apliqué a la residencia ya estaba totalmente lleno, ¿verdad? Entonces terminé yendo en un lote, lo que sería un apartamento compartido, y que me quedaba, pero la residencia, por ejemplo, estaba la residencia de la facultad y estaba a 2 cuadras de la facultad. Enfrente de la Facultad de Economía estaba la Facultad de Ciencias de la Educación y tenía también su residencia ahí, los dorms, los dormitorios. Y cada uno tenía una buena capacidad y todos estaban llenos. ¿Por qué? Porque como la Universidad de Ljubljana es la más importante del país, entonces tiene muchos aplicantes y vienen de distintos puntos del país. Una característica de Eslovenia es que es un país bastante chico, tiene más o menos la mitad de la superficie del departamento de Caguazú, o el 70%, no recuerdo bien, del departamento de Caguazú de Paraguay. Pero tiene 2.100.000 habitantes en esa misma área, ¿verdad?
Y bien, algunos que viven más cerca en ciudades que están a 1 hora de manejo, hacen nomás esa 1 hora y hacen ese viaje. Y después pasan el día en la ciudad, comen ahí, tenés muchas facilidades. Nosotros como alumnos teníamos muchos subsidios. Teníamos un subsidio para el transporte, que le pagabas 20 euros por semestre y podías usar ilimitadamente el transporte público con una tarjeta. Ya en el 2000, ellos ya usando la tarjeta de viaje años ya, y acá se implementó hace poco. Inclusive hay un servicio de alquiler de bicicletas. Vos podías alquilar bicicletas públicas con tu celular, te costaba 5 euros al año. Y vos usabas por 1 hora y tenías que dejar, si no te cobraba un extra por uso. Y vos tenías a cada 2,5 kilómetros, 3, tenías un puesto. Y vos dejabas la bicicleta, sacabas otro y boom, reiniciaba el contador. Porque es del Estado. Porque es el Estado, ¿verdad? Pero tenías todo ese acceso, tenías toda esa facilidad. Después, para lo que tenías justamente las residencias, que el alquiler era prácticamente ahí nomás simbólico. haciendo una comparación, andar subiste en una bicicleta que tratar de cruzar la avenida. Se entiende ya otra la mitad, está virón, la tapé, Sí. La cultura, la educación es Y ahí una cuestión que tenemos que aprender, sí, ¿verdad? todos tenían bicisendas, tenían todo marcado. Y recuerdo, el tema era muy seguro, pero la aplicación de la ley también era muy efectiva, era muy imparcial. Recuerdo que una de las cosas que más me escandalizó a mí es cuando me dijeron, vos sabés que no tenés que andar en bici borracho. Ok, sí, tiene sentido, no quiero morir, ¿verdad? No, la multa es 400 euros por andar borracho en bicicleta. Y me quedé así. ¿Quién anda borracho en bicicleta ahí? Pero ese shock cultural también es algo muy... Tenían estos semáforos para peatones que vos apretabas, esperabas y te marca, ¿verdad? Y obviamente si no usás y te ven, también hay una multa porque se pone los instrumentos y si no usás vos estás arriesgándote en vano, ¿verdad? Y lo que era un incentivo, yo siempre miraba así en los dos lados, así miraba y me miraban. ¿Por qué mirar en los dos lados? Latinoamérica, tienes que sentirlo ahí. Más o menos así era. Realmente. Y esas son las cuestiones que uno va aprendiendo y que no sé si vamos a llegar a eso, seguramente no vamos a llegar más con la cultura que tenemos nosotros, ¿verdad? Pero esas son las cuestiones que uno va aprendiendo. Europa por eso es diferente, por eso se respeta y hay otra cuestión, es una cuestión más de educación, de un proceso educativo, en donde nosotros, como estaba diciendo, la inversión en la educación es muy poca. Se invierte más en política, se invierte más en cualquier otra cosa, ¿verdad? Y tenemos cerca hoy figura 36, algo por ciento de pobreza en Paraguay. El pobre no tiene la posibilidad de estudiar, ¿verdad? Porque el Estado no te da el acceso como para que estudien. No, allá la educación pública es de muy buena calidad. La mayoría de los alumnos estudia, al graduarse de la secundaria, ya sale con una segunda lengua, ya sea inglés, ya sea alemán, ya sea español. Hablando. Y acá muchos salen apenas con el español. Saludos, good morning. Sí, entonces es un gran shock. El tener el programa, por ejemplo, tenía el de esloveno y tenías el programa en inglés, ¿verdad? Obviamente los internacionales la gran mayoría no íbamos al programa en inglés. Y había muchos eslovenos que cursaban el programa en inglés directamente. Entonces, y era para reforzar, para expandir, para acostumbrarse a ese ambiente internacional. Estábamos entre 44 nacionalidades y de todo hablábamos en inglés. Todos nos manejábamos así. El trabajo en equipo, el planeamiento de entrega. Tenían una plataforma donde vos recibías las notificaciones, recibías los materiales y ahí vos te inscribías a los exámenes. Desde el primer día, vos ya más o menos ya tenías una fecha aproximada de qué día iba a ser tu examen final. Y iba cambiando en ese plazo una semana el horario por el tema del acomodamiento. Bueno, querían que haga esa superposición de exámenes. A mí me pasó, por ejemplo, que tenía 2 materias que daban el mismo día en la misma hora. Entonces, lo que era el procedimiento era vos te acercabas a la oficina de asuntos estudiantiles y explicabas: esta materia de este código y esta materia de este código quedan en el mismo horario y yo estoy tomando los dos.
Entonces ellos agarraban y se reacomodaba para que se quede. En ese caso, por ejemplo, rendía lo que era Human Resource Management, manejo de recursos humanos, y finanzas globales, Global Finance, finanzas globales, quedan el mismo día. Y lo que quedó es que rendí uno primero y después rendí el segundo. Interesante. ¿Y qué más puede decirnos del el tema de las becas? Sí. Primero que nada, aparte de ser alumni de la facultad y demás, soy alumni de lo que son las becas Erasmus aquí en Paraguay. Hace poco nos constituimos, en junio nos constituimos como una asociación, somos EMAPI, en la cual estoy como vicepresidente primero, siendo el primer comité electo. Y estamos trabajando para expandir lo que es el conocimiento de estas becas, porque no muchos van. Erasmus tiene distintas modalidades, está lo que es movilidad estudiantil, que es lo que hice, hay movilidad de staff, hay movilidad para profesores, que tanto los profesores o los alumnos pueden ir a Europa como gente de Europa puede venir aquí a ser parte por un semestre o por un periodo de tiempo, ¿verdad? Después tenés lo que es las maestrías conjuntas. Las maestrías conjuntas, te comento Luis y a través de vos, espero que le comentes a tus compañeros, las maestrías conjuntas Erasmus Mundus, lo que hacen es que vos aplicás y te vas por un periodo de 1 año o 2 años a hacer una maestría completa. Y vos, durante ese periodo, vos te movés entre distintas universidades. Ponele, haces un semestre en Francia, el siguiente semestre vos te vas a España y puedes quedarte ahí o dependiendo del programa, ¿verdad? Porque los que son 4 años, 2 años que son 4 semestres, disculpe. Los que son 4 semestres vos podés moverte en 3 universidades en esos 4 semestres. Entonces podés hacer, y vos tu título ya sale con el sello de todas esas universidades. Hay muchísimas opciones, hay muchísimos programas. Yo realmente les recomiendo que apliquen porque si sos seleccionado para eso, te cubren los costos. Tenés un ticket de ida y vuelta, te dan seguro médico, te dan lo que es una manutención mensual para tus gastos y vas a ir en todo un programa muy bueno. Te vas a ir en un ambiente internacional porque aplica gente de todo el mundo, no solo de Europa. Yo tenía compañeros, solo en mi movilidad, ¿verdad? Tenía compañeros de Corea del Sur, tenía compañeros de Japón, Suecia, había gente de África, tenía un par de amigos que eran de Siria, uno que era de Pakistán. ¿Entendés? Es todo ese mundo, todo ese universo, todos esos backgrounds que puedes pensar estaban todos allí y realmente les recomiendo que apliquen. Becas PI, que es un programa que promociona las becas a partir de hoy a la tarde, está con una semana webinar que va hasta el sábado. Están todo lo que son las opciones de becas. ¿Dónde se puede entrar para mirar eso, Marco? Si ven en Facebook o en Instagram, en Becas PI, van a encontrar el enlace para inscribirse, es totalmente gratuito. Van a estar presentando a partir de las 5 de la tarde, así que el horario y todo queda muy bien para la gente que trabaja y estudia. Y van a estar todas las opciones. Vamos a estar nosotros, Erasmus, va a hablar una becaria de Erasmus, creo que habla el viernes, si no estoy equivocado. Va a estar la gente de Chevening, Fulbright. Van a estar las opciones de becas para paraguayos, van a estar ahí, así que les recomiendo a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo, busquen Becas PI y inscríbanse. Eso sería interesante enviarle un poco el enlace porque mucha gente seguramente no ve, y como muchas ven, ¿verdad? Pero enviarle un poco a los encargados de los cursos, a los presidentes del centro de estudiantes, entonces para que puedan repartirle a sus compañeros, ¿verdad? Sí. Interesante, muy interesante nuestra conversación. Luis, estuviste también por la Comisión Nacional de Valores. Si puedes comentarnos un poco tu experiencia. Así es, profe. Yo estuve este año haciendo mi pasantía en la Comisión Nacional de Valores. Estuve desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril. Ahí son pasantías de 3 meses. Y fue una experiencia increíble, muy buena, en donde ya pude tener ese roce en el ámbito profesional. Estuvimos trabajando con empresas muy grandes del país,
¿Qué se hace en la Comisión de Valores, Luis? En la Comisión Nacional de Valores lo que se hace es controlar a esas empresas, controlar los movimientos, los manejos de la empresa, justamente para que no ocurran distorsiones en nuestro mercado de valores, que sea un mercado confiable, ¿verdad? Nosotros elaboramos sus ratios, vemos sus cuentas, sus estados de resultados, balances, emitimos sus resultados, le damos recomendaciones, tenemos reuniones con ellos. Cuando ellos quieren, por ejemplo, lanzar bonos, acciones, nosotros vemos el manejo, si están aptos, si le ponemos una tasa, le creamos una tasa más alta. También ahora mismo estamos trabajando mucho con lo que son las operaciones extrabursátiles, que son compra y venta rápida de acciones, bonos. Venden mucho también en lo que es CDA, pagarés, todo ese tipo de letras, ¿verdad? Entonces, lo que hace más o menos la Comisión Nacional de Valores es velar por el buen funcionamiento del mercado de valores, ¿verdad? Estamos trabajando con la BPASA, que es la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, y conjuntamente con todas las casas de bolsa, que son Investor, ahora Regional, casas de bolsa. Son 16 casas de bolsa, de las cuales 12 están activas. Y ese es básicamente el proceso, ¿verdad? Es emitir análisis económicos, financieros y patrimoniales de la empresa, tener reuniones con los gerentes y hacer crecer el mercado, ¿verdad? Que por suerte cada vez más gente está adentrándose en lo que es la bolsa de valores, ¿verdad? Cada vez la gente está saliendo más del sistema común, del sistema bancario, y está adentrando más en la bolsa de valores, ¿verdad? Interesante, Luis. Lastimosamente el tiempo se nos va acabando, sin embargo, nuestro tema es muy interesante. Si vamos a escuchar toda la experiencia, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos comentar, que podemos escuchar acá de los compañeros que estuvieron realizando la movilidad académica. Finalmente, para culminar, Marcos, y al momento de agradecerte tu presencia, tus palabras finales para la audiencia. Bueno, quiero primero que nada hacer el encouragement, ¿verdad? Que sería alentarles, apliquen. Sé que cuando mucha gente dice, no, pero fulano se fue, no, pero ese tiempo, no, pero ese demasiado, no. Lo que son las becas, que se ofrecen, es justamente para que sean todas las personas que puedan, que tengan la capacidad intelectual, que tengan los requerimientos, puedan ir. Yo jamás pensé que me iba a ir a Eslovenia, ¿verdad? Pero apliqué, probé y, por así decirlo, gané, ¿verdad? O sea, gané la beca. Conocí a mucha gente también hace eso. Lo que son las becas, son oportunidades, les va a cambiar la vida. A mí me cambió la vida. Yo sé que le va a cambiar la vida al que aplique, al que vaya. Y justamente lo que decía el profe, ¿verdad? No vamos a avanzar así. Y si nos seguimos cerrando con la mentalidad, no vamos a avanzar. Pero ese salir, conocer, tener ese shock cultural y traer lo bueno acá, eso va a hacer que avancemos como sociedad. Excelente, muchas gracias. Marcos Benítez, economista, presidente de la Asociación Erasmus Mundo. Vicepresidente. Sí, justamente en la movilidad le conocí al que es el presidente, el señor Alexis Dick. Somos amigos, nos conocimos en la movilidad en un viaje que hicimos conjuntamente. Ya, perfecto. Muchas gracias entonces, Marcos Rodríguez, por estar con nosotros. Finalmente, Luis David Rodas, algo que quieras acotar, ampliar, decirle a la audiencia que nos escucha. Sí, primero agradecer por la invitación al programa, a vos y a toda la conducción. Y segundo, alentar a todos los alumnos de la universidad que se inscriban, que traten de aplicar, porque hay oportunidades, la universidad brinda oportunidades. Es cuestión de que los alumnos investiguen y aprovechen, porque como dijo Marco, ¿verdad? Son experiencias que te cambian la vida, son experiencias que te amplían del ámbito intelectual.
vas a otro lado, conoces las cosas buenas que se hacen porque es diferente, por ejemplo, leer que algo se hace y otra cosa vivirlo, ¿verdad? Entonces, más que nada alentar a todos los alumnos que investiguen y que vean la forma de ampliar su conocimiento, ¿verdad? A través de programas que son ahora mismo facilitados por la universidad, porque nuestra universidad tiene muchos convenios, es cuestión nuestra ya de investigar y buscar la forma también. Es cuestión que se animen, ¿verdad? Claro, claro, también están las otras becas, Fulbright, la Erasmus que se aplicó Marcos. Entonces es cuestión de nosotros, ¿verdad? De los estudiantes, buscar la manera de poder aplicar y de poder enriquecer nuestro conocimiento. Muchas gracias, Luis Rodas. Es estudiante de último año de la Facultad de Ciencias Económicas. Para finalizar nomás, quería recordar, Luis, con lo que estabas diciendo. Aquí nomás estuvimos en una ocasión en la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional, en el 2014. 2014, hoy estamos 2021. 7 años. Y cuando ese entonces las clases de los alumnos tenían, en el fondo tenían los libros, o sea, la biblioteca estaban en las clases y el que usaba todo el libro iba y devolvía el libro. Y tenían sus computadoras. Hoy nosotros podemos decir, los alumnos tienen notebook y yo creo que más del 90% tienen notebook. En el 2014 ya habían las notebooks en las clases, ¿verdad? Y la cantina no tenía cantinero, o sea, uno se va a tomar una Coca-Cola y paga. Uno se va, come un sándwich y pone su plata, deposita su plata. Y si tenés que sacar el vuelto, sacar el vuelto. No tenía cantinero. O sea, es una manera también de enseñar el tema de los valores, la transversalidad que tiene que tener la educación. Si nosotros nos planteamos, hoy muchos hablan de corrupción, pero cada acto que hacemos, cuando no cumplimos algo que nos dicen, cuando no hacemos nuestra tarea, cuando nos anotamos como enfermos, cuando no tenés que vacunarte, ¿verdad? O sea, todos los pequeños actos hacen a la corrupción. Y nosotros somos muy corruptos. Cuando le ve a la caminera y le coimea, no es solamente la caminera que es corrupto. La corrupción pues no viene sola. Vos sos lo que le estás ofreciendo para corromper el sistema. Entonces, penosamente es una cuestión culturalizada, ¿verdad? Como estaba diciendo Marco, en Latinoamérica, tenés que conocer Latinoamérica. Cuando salí en la calle Chile, nomás vos salías en la calle, cuando pisás la franja peatonal, el camión grande se queda. Acá salir nomás a la calle sin mirar acá, te van a pisar y vos vas a ser culpable, ¿verdad? Entonces, es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación. La educación, los valores se reciben en la casa y se amplían en las escuelas, en los colegios y en las universidades. Pero para eso los maestros tenemos que tener valores, conocer por sobre todo nuestra materia. Si es que nosotros no conocemos, somos ignorantes culpables, dice la filosofía. Si vos sos un docente, tenés que conocer de tu materia. Si no, sos un ignorante culpable y le estás entorpeciendo a otro, ¿verdad? Porque muchos enseñan solamente por el tema del dinero, ¿verdad? Entonces, hay mucho que ver en la educación, hay muchísimo que hacer, hay mucho negociado, como bien sabemos. Y vos le decís, no, pero tal cosa es negociado en la educación. No quiero decir exactamente qué es, pero solamente la gente se imagina y se ofende. No, vamos a decir que eso es negociado, ¿no? Y estamos perjudicando muchas veces a la educación por todas estas cosas que estamos escuchando, que en otros países más, llamémosle más educados, ¿verdad? Para no decir más desarrollados o más, ya no se hacen. Entonces es importante que todos tomemos conciencia de que tenemos que educar a una generación que se viene. Será hasta muy pronto. Muchas gracias por la atención.